Eres una desgracia, gritó mi madre, por decir no a su plan. Entonces me echó. Yo no dije ni una palabra. 11 años después, cuando me vieron bajar de un jet privado con ellos, se quedaron petrificados en silencio. Bajé del avión, sosteniendo la mano de mi hija. El viento en el aeropuerto regional olía ligeramente a pino y a combustible de avión. Mía, de 5 años, con su abrigo azul favorito, me apretó los dedos cuando sus pies tocaron el asfalto. Detrás de nosotros, el Cessna Citation privado zumbaba suavemente. Delante de nosotros, un Audi negro esperaba con el motor en marcha. Habían pasado 11 años desde la última vez que vi este pueblo, 11 años desde que lo dejé con una mochila, $300 y un moratón en la mejilla que fingí que no me dolía. 11 años desde que mi madre, Eleanor Vance, me miró a los ojos y dijo, «No eres hija mía». Ella no me ha visto desde entonces, ni después de que construyera una empresa desde cero, ni cuando gané mi primer millón, ni cuando di a luz a la nieta que no sabe que existe. Me incliné para ajustarle la bufanda a Mía. Ella me miró con los ojos verdes de su padre, muy abiertos por la curiosidad. «Mami», susurró, «ya llegamos». Asentí. «Ya estamos aquí». La última vez que estuve en este pueblo, no tenía a dónde ir. Hoy, había reservado la suite en el mejor hotel de la ciudad, y mañana entraría en la casa donde crecí. No había vuelto por venganza, ni para cerrar ciclos, ni por perdón. Volví para que vieran en quién me había convertido sin ellos, y para mostrarles a la niña a la que renunciaron antes de que naciera. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. No en metros cuadrados, todavía tenía la fachada colonial blanca de 2 pisos, los ventanales decorados en verde bosque, el mismo aldabón de latón con forma de cabeza de león. Pero el tiempo había desgastado su agudeza. El césped, antes impecable, ahora estaba irregular, las persianas necesitaban ser repintadas, los parterres de flores de los que mi madre solía obsesionarse se habían marchitado. Aún así, se mantenía erguida, como si fingiera que nada había cambiado. Mía pegó su cara a la ventanilla del coche. «¿Aquí es donde creciste, mami?» «Sí», dije, «desde que nací hasta la noche que me fui». «Es bonita», dijo, como solo un niño puede hacerlo, sin saber lo que vive debajo de la pintura y el revestimiento. Nos sentamos allí en silencio por unos momentos, el motor haciendo un suave tic-tac. No había llamado con antelación. No quería que prepararan un discurso o ajustaran la iluminación. Quería la verdad, de esa que solo se ve cuando nadie tiene tiempo para esconderla. Cuando finalmente toqué el timbre, el sonido resonó en el interior, la misma vieja melodía de Westminster, cara y teatral. Mi madre una vez les dijo a los invitados que la había instalado a medida para sentirse elevada. La puerta se abrió y, por un instante, nadie habló. Mi padre, David Vance, estaba allí, más viejo, más delgado, con un cardigan a pesar del calor. Sus ojos se abrieron al mirarme, y luego se posaron en Mía, que asomaba por detrás de mis piernas. «Chloe», susurró, como si pronunciar mi nombre pudiera romper algo. «Hola, papá», dije, con voz firme. Antes de que pudiera responder, escuché el familiar taconeo en la madera. «¿Quién está en la puerta, David?» Entonces apareció. Mi madre, Eleanor, todavía se comportaba como una mujer organizando un almuerzo benéfico, hombros rectos, lápiz de labios impecable, cabello recogido en un estilo que no había cambiado en 20 años. Por una fracción de segundo, parecía exactamente igual. Hasta que me vio. Se detuvo a mitad de camino, una mano se movió instintivamente a su pecho, su boca se abrió pero no salió ningún sonido. «Pensé que era hora de una visita», dije, «y de que conocieras a tu nieta». Sus rodillas parecieron ceder ligeramente. David dio un paso adelante, extendiendo la mano para estabilizarla, más por reflejo que por afecto. «Esta es Mía», dije, empujando suavemente a mi hija hacia adelante. «Mía, ellos son tus abuelos, el señor y la señora Vance». Mía me apretó la mano con más fuerza, luego les hizo un tímido saludito. David parpadeó con fuerza, como si se estuviera forzando a sí mismo a estar presente en el momento. ¿Quieren entrar?», preguntó, haciéndose a un lado. El aire dentro de la casa olía igual, a limpiador de madera, a lavanda y a algo más antiguo, quizás orgullo, de ese que mancha hasta los suelos limpios. Era como entrar en una fotografía que no se había actualizado desde el día en que me fui,
y de alguna manera, el marco aún se mantenía. Comenzó con un vestido. Tenía 17 años cuando mi madre, Eleanor, me lo entregó, un vestido azul marino, de corte ena, con mangas cortas y un escote modesto. Ponte esto el sábado, dijo, colgándolo en la puerta de mi armario. Tendremos invitados. No preguntó si me gustaba. Nunca lo hacía. El sábado llegó demasiado silenciosamente. La mesa brillaba bajo la luz del candelabro, nuestra mejor vajilla, copas de cristal, cubiertos de plata que no habían visto la luz del día en años. El aire estaba espeso con limpiador cítrico y tensión. Mi padre, David, estaba sentado con la corbata demasiado apretada, la mirada fija en algún punto por encima de su plato. Frente a mí estaban los Peterson, amigos de la familia, recién llegados a nuestro pueblo y, según mi madre, muy bien relacionados. Su hijo, Ethan, ya estaba sentado cuando entré. Su sonrisa era tan elaborada como el maridaje del vino. Era alto, convencionalmente apuesto, su cabello perfecto, los puños de su camisa impecables. Pero sus ojos estaban mal, demasiado fríos, demasiado calculadores. Cuando se inclinó para besarme la mejilla, su mano se demoró en la parte baja de mi espalda un momento demasiado largo. «Estás deslumbrante esta noche», dijo. No fue un cumplido. Fue una afirmación. La cena transcurrió lentamente, como una negociación oculta tras las amabilidades. Mi madre sonreía, asintiendo con demasiada vehemencia a todo lo que decían los Peterson. Ethan se unía a las conversaciones con una certeza petulante, lanzándome miradas como si yo ya fuera suya. Después del postre, tarta de limón con crema fresca, el señor Peterson levantó su copa y la golpeó ligeramente. Creo que deberíamos ir a la verdadera razón por la que estamos aquí. Mi madre enderezó su postura. Ethan se puso de pie, sonriendo de esa manera ensayada. Se colocó junto a mi silla. El tiempo se ralentizó. Chloe Vance, dijo, sacando una caja de terciopelo, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El silencio que siguió fue quirúrgico. Las manos de mi madre estaban apretadas, sus nudillos blancos. David miraba su plato. Ethan seguía sonriendo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Miré alrededor de la habitación y lo vi claramente por primera vez, esto no era sobre amor. Esto era sobre influencia, imagen, posición. Mi futuro estaba siendo entregado como una firma en una línea punteada. Yo, necesito un poco de aire, dije, poniéndome de pie rápidamente. Disculpen. Afuera, la noche estaba más fresca de lo que esperaba. Me paré en el porche trasero, con las manos temblando. Luego, la puerta chirrió al abrirse. Ethan. Esa no era la respuesta que esperaba, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Lo siento, todo esto es muy repentino. El río, un sonido seco, sin humor. No seas ingenua, Chloe. Este arreglo ha estado en marcha durante meses. Tu madre nos aseguró que estabas de acuerdo. Mi padre está ayudando al tuyo a ser socio, tu madre consigue su corona social, yo consigo una esposa joven y hermosa que sabe cómo ser anfitriona y tener hijos. Todos ganan. Extendió la mano hacia mi cara. Retrocedí. ¿Y si quiero algo diferente? ¿Una educación? ¿Una vida que yo elija? El rostro de Ethan se tensó. Mi esposa no necesitará trabajar. Unas pocas clases de cocina, quizás, pero por lo demás, tu futuro está aquí. Golpeó la caja de terciopelo. Este es tu futuro. Lo miré y no vi un marido, sino una jaula. No, dije, la palabra tranquila y aguda. No me casaré contigo. Los ojos de Ethan se oscurecieron. Te arrepentirás de esto. Se dio la vuelta y desapareció dentro, sus pasos pesados. Me quedé en silencio, y por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la libertad. Regresé al comedor con los hombros rectos, pero mi corazón latía irregularmente. En el momento en que entré, la atmósfera había cambiado. Los Peterson estaban de pie, con los abrigos ya en la mano. La señora Peterson susurró bruscamente al oído de mi madre. El señor Peterson me lanzó una mirada como si yo fuera un negocio que había salido mal. Mi padre estaba a un lado, su postura incómoda, su boca tensa.
Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido resonó como un mazo. Luego, llegó la voz de mi madre, aguda, temblorosa por la incredulidad. ¿Qué has hecho? No respondí de inmediato. Podía sentir el peso de todo presionando contra esa única pregunta, sus planes, sus años de control, las grietas en la versión de mí que ella había creado. Me he salvado a mí misma, dije finalmente. De una vida que nunca acepté. Niña ingrata, escupió. Ethan Peterson es uno de los solteros más elegibles de este estado. Te habría dado seguridad, estatus, todo para lo que te he preparado. No quiero una vida que se pague con pedazos de mí misma. Su cara se endureció. Esto es por esas solicitudes universitarias, ¿verdad? Espetó. ¿Pensaste que no las encontraría? ¿Que no vería esa carta de la USC? Mi pecho se quedó inmóvil. Así que lo sabía. Quiero estudiar negocios, dije. Construir algo propio. La voz de Eleanor bajó, controlada, mortal. Eres una desgracia. Y luego la bofetada. Vino sin previo aviso, su palma cortando mi mejilla. El sonido fue más fuerte que la tormenta que se levantaba afuera. Mi piel ardía. Sabía metal. Sal de aquí, dijo, apenas por encima de un susurro. Si eres demasiado buena para la vida que planeamos para ti, entonces ve a ver hasta dónde llegas sola. Eleanor, intentó mi padre débilmente. No, ella lo interrumpió. Ella ha tomado su decisión. Me quedé allí, aturdida, con la mano en la mejilla. Ella me dio la espalda. Empaca tus cosas. No eres hija mía. La lluvia no cesaba. Tampoco el silencio en mi pecho. No lloré cuando empaqué mi mochila, lo esencial, la carta de aceptación de la USC doblada como algo sagrado, y los $300 que papá me había apretado en la mano en la puerta. Solo lloré cuando me di cuenta de que no me preguntó a dónde iría. La luz del porche se apagó mientras yo caminaba por el camino de entrada, un mensaje enviado. Mis zapatos se empaparon en cuestión de minutos. No tenía plan, ni paraguas, ni dónde dormir. Mis dedos temblaron mientras sacaba mi teléfono, mi madre no había pensado en quitármelo. Un número resaltaba como una boya en aguas de inundación. Hola, soy Ashley. Necesito ayuda. Ashley Park tardó 20 minutos en llegar. Su viejo Civic tosió vapor mientras se acercaba a la acera. Apenas esperó a que abriera la puerta antes de abrazarme de esa manera que te sostiene cuando ya no puedes mantenerte en pie. No preguntó detalles, al principio no, solo condujo. Su familia vivía a 2 pueblos de distancia en un dúplex estrecho que olía a cebolla frita y a jabón para platos. Su madre, la señora Park, abrió la puerta en una bata y zapatillas. Esperaba sospecha. Lo que obtuve fue una toalla y una taza de sopa. Esa noche, dormí en un sofá que se hundía por el medio. En la oscuridad, seguía tocando el sobre debajo de mi almohada, no para comprobar si seguía allí, sino para recordarme a mí misma que era real. 2 semanas se convirtieron en 2 meses. Me matriculé en el colegio comunitario, usando mi aceptación de la USC como prueba de graduación. La USC misma tendría que esperar. No había dinero para la matrícula, solo la fuerte trenza de determinación en mi pecho. Trabajaba por las mañanas en una panadería, por las tardes en clase, por las noches cuidando niños. Dormía 4 horas por noche y vivía de café negro y sándwiches de mantequilla de cacahuete. Mi primer apartamento fue una caja de zapatos de una sola habitación encima de una casa de empeños. El papel tapiz se desprendía, el radiador resoplaba, y las cucarachas tenían nombres para la segunda semana. No me importaba. Era mío. Recuerdo la noche en que llegó la denegación de la beca, un sobre delgado, lamentos estándar. Me senté en el suelo, miré mi único tazón y mi única cuchara, y pensé en llamar a casa. El número flotaba en la pantalla. Una llamada podría acabar con esto. En cambio, llamé a Ashley. Te fuiste por una razón, me recordó. No vas a cambiar la libertad por agua caliente. Colgué y escribí a mi profesor de marketing a medianoche pidiendo lecturas adicionales. A la mañana siguiente, derramé café en los zapatos de una mujer. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Su nombre era la señora Susan Miller.
Dirigía el departamento de marketing en una empresa de tamaño medio en el centro. En la tercera visita, me entregó su tarjeta. Inteligente, rápida, educada bajo presión. ¿Alguna vez has pensado en aplicar eso en algún lugar que no sean las máquinas de café expreso? No lo sabía entonces, pero ella fue la primera puerta. Y a diferencia de la casa de mi madre, esta puerta no se cerró detrás de mí. Se abrió. Mi primer día en Miller & CEO. Fue en la sala de copias. Nada glamoroso, nada oficial. Susan me había metido por un canal secundario, apoyo temporal junior administrativo de desbordamiento, lo que significaba que clasificaba facturas, traía café y aprendía a respirar sin ocupar demasiado espacio. Pero observaba todo. Observaba cómo Susan dirigía las reuniones, cómo mantenía el silencio como un arma, cómo hacía el tipo de preguntas que hacían que hombres del doble de su edad olvidaran sus respuestas. Observaba cómo las campañas nacían de trozos de papel y tensión. Observaba a quién se escuchaba y a quién no, y cuando nadie miraba, aprendía. Después de 6 meses, me llamó a su oficina. «Has estado escribiendo estas notas de eslóganes en el reverso de las facturas», dijo, sosteniendo una. «Son buenas. Lo sabes, ¿verdad?» Asentí, apenas. Ella se inclinó hacia adelante. «No pierdas el tiempo agradeciendo. Usa la puerta que abrí». Ese año, pasé de asistente a creativa junior. A los 24, era jefa de estrategia de clientes. A los 26, tenía mi propia LLC, Vance Strategies. El nombre no era por orgullo. Era una prueba de que alguien sin nada podía construir algo, de que el nombre de mi madre no tenía por qué significar silencio. A los 27, conocí a Liam Stone. Tranquilo, amable, alérgico al ego. Nos conocimos durante una campaña de sostenibilidad. Él hablaba de la tierra como si fuera sagrada y escuchaba como si el tiempo no escaseara. Me preguntó antes de besarme, y cuando me abrazó, no me encogí. Me expandí. La noche que le dije que estaba embarazada, él solo dijo esto: entonces construiremos algo aún mejor. Comenzó en el coche, de camino a casa desde el preescolar. Mía, de 4 años, con los dedos manchados de mermelada y una mochila de dinosaurio rosa, estaba callada en el asiento trasero, demasiado callada. Entonces, su voz, suave: «Mami, ¿por qué no tengo abuelos?» Se me cortó la respiración. Mantengo mis ojos en la carretera. «Tienes a Susan», ofrecí, buscando la respuesta fácil, «y a los padres del tío Liam en Oregón». Ella pensó por un momento. «¿Pero los que tenías cuando eras pequeña, dónde están?» No podía decir que desaparecieron. No podía decir que tuve que irme. No podía decir que eligieron su imagen antes que a mí. Así que dije la verdad más pequeña: hace mucho tiempo que no nos vemos. Mía asintió lentamente, luego volvió a mirar por la ventana. Pero la pregunta permanecía como una niebla. Esa noche, después de que se durmiera, abrazando a su rana de peluche, me senté en el porche con Liam. Él no dijo nada, solo me pasó una taza de té, tibia contra mis palmas. Pensé que había hecho las paces con eso, susurré. Pero ahora ella quiere saber. Liam me miró como siempre lo hacía, sin presión. ¿Quieres que ella sepa? No respondí, no entonces. Pero a medianoche, me encontré escribiendo el nombre de mi madre en la barra de búsqueda por primera vez en 10 años. Su rostro no había cambiado. Tampoco el dolor. El correo electrónico llegó 3 días después. El asunto era discreto, creí que debía saberlo. Era de mi prima Nicole, la única de la familia de mi madre que no me había dejado de seguir después de que me fui. Hola Chloe, sé que esto podría no ser bienvenido, pero sentí que debía saberlo. Tu padre tuvo una cirugía cardíaca de emergencia la semana pasada. Ahora está estable, pero fue serio. No hay presión para responder, solo pensé que querría saberlo. Lo leí 2 veces, 3 veces. Mis manos estaban firmes, pero mi respiración no. Liam me encontró de pie en el pasillo, todavía sosteniendo el teléfono. Le mostré la pantalla sin decir una palabra. Él leyó, levantó la vista y dijo suavemente: ¿qué sientes? No lo sabía. Mi padre, David Vance, no fue quien me abofeteó, quien empacó mis cosas, quien cerró la puerta mientras yo temblaba bajo la lluvia.
Pero él había estado allí, no dijo nada. Ese silencio había resonado más fuerte que cualquier otra cosa. Pasé la noche medio despierta, mirando el techo, sin lamentar, sin planear, solo escuchando el zumbido de la casa, los recuerdos golpeando en las esquinas. A las 5:42 de la madrugada, abrí mi laptop y busqué la página web de contabilidad de Smith y Jones. Ahí estaba, una nueva foto de perfil, un poco mayor, canas alrededor de las sienes, la misma media sonrisa que usaba cuando no sabía qué decir. Y al lado, en una barra lateral, algo que me apretó el pecho, actualmente con licencia médica, la trayectoria para socio pospuesta. Cerré la laptop. Quizás esto ya no se trataba solo de mí. No reservé el vuelo de inmediato. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas legal, amarillo, de rayas anchas, y empecé a hacer 2 listas. A la izquierda, todo lo que había construido sin ellos. A la derecha, todo lo que me habían quitado cuando me dieron la espalda. Una lista era más larga, pero la otra pesaba más. Liam me sirvió café en silencio. Sabía que no debía preguntar. Simplemente se sentó frente a mí, una mano envuelta holgadamente alrededor de su taza, la otra quitando un crayón de nuestra hija de la mesa. Dijiste una vez, comenzó, que si alguna vez volvieras, sería en tus términos. ¿Sigue siendo cierto? Lo miré. Sí, dije. Pero no voy a volver para explicarme. Voy porque mi hija preguntó por qué no tiene abuelos, y no supe qué decirle. Esa noche, después de que Mia se durmiera, redacté un correo electrónico. No para mi madre, ni siquiera para mi padre. Para Nicole. Gracias por avisarme sobre mi papá. No estoy lista para una reunión familiar, pero volaré a Charleston por negocios el próximo mes. Si crees que hará más bien que mal, puedes hacérselo saber. Le di a enviar, y así, de repente, había abierto una puerta. No del todo, pero abierta al fin. Necesitaba un seguro. 2 días después, llamé al director de operaciones de mi empresa y trasladé nuestra planeada expansión regional a la costa de Carolina del Sur, mi ciudad natal. Los números lo habían respaldado durante meses. Simplemente había sido demasiado terca para mirar. Si voy a adentrarme en el pasado, le dije a Liam, quiero que el futuro esté a mi lado. Y así fue. Reservamos 3 billetes, para mí, para Liam y para Mia. Pero había una condición que aún no había dicho en voz alta, ni siquiera a mí misma, aparecería, pero no llamaría. Ellos tendrían que abrir la puerta primero. El día que aterrizamos, el aire se sentía más pesado de lo que recordaba. No caluroso, solo denso, como la memoria. Mia pegó la cara a la ventanilla del avión, su aliento empañando el cristal. Mami, ¿esa es tu vieja casa? Seguí su mirada. No, pero podría haberlo sido. Mismo revestimiento blanco, mismas persianas cansadas, mismo jardín sin risas. No, cariño, dije. Esa no es. No fuimos directamente a su casa. Primero, fuimos al nuevo edificio de oficinas, una unidad de esquina de ladrillo cerca del agua, limpia, abierta, lo suficientemente neutral como para sentirse profesional pero lo suficientemente familiar como para sentirse como un lugar al que alguien como yo podría pertenecer. Liam se quedó para organizar el equipo, y yo conduje. Las carreteras no habían cambiado mucho, pero todo se sentía más pequeño, como si hubiera superado la ciudad entera por accidente. Entonces la vi. ¿La casa? Mi hogar de la infancia. Se veía igual, excepto más vieja. La barandilla del porche necesitaba pintura, los rosales se habían ido, pero las cortinas de la ventana delantera no se habían movido, seguían siendo crema, seguían rígidas. Aparqué al otro lado de la calle. Nadie les había dicho que venía. Ese era el punto. Mia pataleó en su asiento elevador, tarareando suavemente para sí misma. No sabía si sonreír o llorar. Entonces, la puerta principal se abrió. No del todo, solo lo suficiente para que alguien se asomara. Y allí estaba ella, mi madre. El cabello todavía recogido así, el lápiz labial un poco demasiado oscuro para la luz del día, la postura como una regla. Ella me vio. Yo la vi a ella. Ninguna de las dos se movió. Mia rompió el silencio. ¿Es ella? Asentí lentamente.
Esa es tu abuela. Y entonces, algo que no había esperado, mi madre salió. No saludó, no llamó. Simplemente comenzó a caminar, cada paso preciso, como si estuviera caminando por un pasillo, no por una entrada. Se detuvo al borde de la acera, juntó las manos. Bajé la ventanilla. Pensé, dijo, con voz apenas audible, que podrías venir. Mi madre no habló de inmediato. Se quedó allí, con las manos entrelazadas como en la iglesia, los ojos fijos en los míos, como si tuviera miedo de parpadear y perderme de nuevo. Abrí la puerta del coche pero no salí. Mía se inclinó hacia adelante, susurrando, se parece a ti, mami. No estaba segura de si eso era un consuelo o una advertencia. Finalmente, me puse de pie. La acera entre nosotras se sintió más larga que cualquier pasillo que hubiera recorrido de niña. Ella se veía más pequeña ahora, o quizás yo simplemente me había convertido en alguien que ya no se encogía ante ella. No sabía que volverías, dijo. Esperé. Eso no podía ser todo. Después de todos estos años, después de la bofetada, después del silencio, después de la lluvia que me empapó el vestido la noche que me echó, seguramente había más. Me enteré de tu compañía, continuó, con voz rígida pero más baja ahora. Elliot. Asentí. Vinimos a abrir una nueva oficina. Sus ojos se desviaron hacia el coche. ¿Y ella es tuya? No respondí. En cambio, me agaché y desabroché a Mía. Ella es mía, dije, levantándola. Tiene 5 años y es curiosa. Mía hizo un pequeño saludo. Mi madre no le devolvió el saludo, solo la miró fijamente, con las manos aún apretadas. Yo, dejé tu habitación igual, dijo de repente. Pensé que quizás algún día. Las palabras se le ahogaron, no por emoción, sino por miedo a decir demasiado o algo incorrecto. Hay 2 tipos de silencio, uno que castiga y otro que suplica. Yo había conocido su silencio castigador toda mi vida. Esto era otra cosa. Algo crudo. Mía rompió el momento. ¿Tienes galletas? Era el tipo de pregunta que solo un niño podía hacer, para romper el dolor con algo tan dulce y ordinario. Mi madre dudó, luego abrió la puerta un poco más. No, dijo. Pero podemos hacer algunas si tu mamá dice que está bien.